Bien. Bueno, hoy vamos a empezar ya con una clase introductiva, más que nada. Vamos a ir viendo varios conceptos que son los que vamos a ir abarcando y profundizando más durante el curso de la materia. ¿Sí? Lo que vamos a ver es primero qué es lo que entendemos nosotros por comunicación. A ver, ya sé que está escrito ahí, pero... Comunicación a nivel general, ¿sí? No hablando de la comunicación entre dos dispositivos, es la acción de intercambiar información entre dos o más participantes. Lo que yo estoy haciendo en este momento es una comunicación, ¿verdad? Yo les estoy hablando. Lo que el proyector está haciendo con ustedes también es otra comunicación. El proyector les está mostrando una información, ¿sí? Estamos intercambiando información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información, ¿sí? No dice nada, la fíjense. Bien. ¿Y cómo es la estructura básica del sistema de comunicaciones? Vamos a tener una fuente, que es quien genera el mensaje a ser transmitido, el mensaje en sí, que es lo que yo quiero transmitir, y el destino, que es aquel objeto que recibe mi mensaje. ¿Sí? Esto sería lo básico de una comunicación que se genera en un lugar, se transmite hacia otro lugar y nada más. ¿Sí? Entonces tengo la fuente, que es quien genera el mensaje, que es el paquete o el dato o la información o lo que yo quiero enviar, y el destino, que es a quien le mando esa información y es quien lo recibe. ¿Sí? Si profundizamos un poco más, la comunicación de datos, particularmente ya no estamos hablando de una comunicación en nivel general, sino que queremos específicamente comunicar datos, es el proceso mediante el cual se intercambia o se comparte información entre dos o más máquinas. ¿Sí? Acá lo vamos a particularizar ya para máquinas que quieren transmitir datos. La fuente normalmente genera los datos a transmitir. Los datos pueden ser de origen analógico, ¿sí? Como ser la voz, la música, o pueden ser datos de origen digital. ¿Sí? Datos de origen digital podrían ser, por ejemplo, no sé, una imagen, ¿sí? Una foto. Si yo mando una foto por WhatsApp, estoy transmitiendo datos digitales. ¿Sí? Si mando un audio de WhatsApp, también es digital en realidad. ¿Sí? Si bien la voz es un dato analógico, WhatsApp lo digitaliza para poder transmitir. ¿Sí? Pero el mensaje en sí, su naturaleza es analógica. ¿Sí? Y normalmente los datos generados no los transmitimos directamente. ¿Sí? Antes los transformamos, los adaptamos y los acondicionamos para poder transmitirlos mejor dependiendo del medio que vamos a utilizar. ¿Sí? Este proceso en el cual los adaptamos a los datos es el que conocemos como codificación. Por ejemplo, me preguntan a mí, ¿de qué color es la pared? Yo digo amarillo. La información que yo transmití es que la pared es de un color amarillo, pero yo utilicé palabras para decir amarillo, ¿sí? Entonces, la codificación es eso, es la forma en la que yo codifico el mensaje para poder transmitirlo. A mí me llegó la información de que esa pared es amarilla. Supongamos que es amarilla, mostaza, naranja, no sé, bueno. Elegí un mal ejemplo. Sigamos con el amarillo, ¿sí? Por ejemplo, podría haber dicho yellow, podría haberlo transmitido en inglés. Entonces, la codificación es eso, es cómo transmito el mensaje. ¿Sí? La información a transmitir es un color. Podría haberle mostrado un papelito pintado de amarillo así, ¿sí? Y seguía transmitiendo el mismo mensaje. Ustedes concluyen que esa pared es amarilla, ¿sí? ¿Cómo la transmití? Es la codificación que yo utilizo. El medio de transmisión es cómo voy a hacer para transmitir la información esa desde el origen hacia el destinatario. ¿Sí? En este caso, cuando yo estoy hablando, ¿cuál sería el medio? El aire, ¿sí? El aire o el vacío. El aire, ¿sí? Si tuviéramos el vacío no podrían escucharlo. Bien, era para ver si estaban despiertos nada más. Bien. Ni respiraríamos ni nada, pero bueno. Quería ver a ver si se acordaban algo de física. Bien, suele denominarse canal de comunicación. Es que cuando veamos telecomunicaciones siempre normalmente se dice en el vacío. Pero para poder hablar necesitamos el aire, ¿sí? Lo denominamos el canal de comunicación, que es... ¿Quiero revisar si está grabando el audio? Disculpen. Hola, hola. Está grabando. Por la duda no voy a hacer que quede muda la clase después, no me querré matar. Bien. No sé qué estoy haciendo. ¿Por qué se ve eso?
¿Está? Sigamos. Bien. Bien. Bueno, esto queda grabado para la posteridad. Como yo no sé manejar el código. Ok. Bien. El proceso opuesto a la codificación es la decodificación, ¿sí? Ustedes tienen que haber entendido o haber conocido qué significa la palabra amarillo. Tienen que haber sabido asociarla a un color. Si ustedes no saben español, o vamos al caso de que no sepan inglés, yo les digo yellow, no entienden el mensaje, ¿sí? No entienden que esa pared es amarilla, siguen sin saber cuál es el color de la pared, ¿sí? Entonces, el proceso opuesto a la codificación es la decodificación. Y por supuesto, ambos dispositivos tienen que utilizar la misma codificación. Si yo hablara en español y ustedes hablan en inglés, no nos vamos a entender, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Bien. Entonces, nuestro primer diagramita, que tenía una fuente, un mensaje y un destino, ahora le hemos agregado varios elementos más. Teníamos la fuente, el mensaje que se transmite, el codificador, que modifica el mensaje ya codificado se transmite a través del canal, luego el decodificador, que decodifica el mensaje nuevamente para volver a obtener el mensaje original, y recién llega a mi destino, ¿sí? Entonces hemos agrandado un poco más ese diagrama que teníamos de cómo se realiza una comunicación o una transmisión de datos, ¿sí? Bien. Veamos diferentes medios que se pueden utilizar. Hemos dicho que el medio es aquel canal mediante el cual yo transmito el dato, ¿sí? Pueden haber medios cableados, por ejemplo, un cable de red, ¿sí? Yo estoy utilizando un cable para transmitir la información, ¿sí? Puede haber medios ópticos como la fibra óptica, que hoy en día está muy popularizada. La mayoría tienen internet que les llega por fibra óptica ya a sus casas, o a través del espacio, que es el Li-Fi. ¿Saben qué es el Li-Fi? ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? El Wi-Fi con la luz. Exacto. Es el Wi-Fi con luz. La idea es, mediante artefactos, luminarias LED, poder codificar datos, ¿sí? En la modulación, o sea, parpadeando la luz a una velocidad muy alta, que para nuestros ojos es imperceptible, pero un dispositivo puede recibir señales por ahí, ¿sí? La idea es, tiene tasas de transferencia mucho más altas, ¿sí? Que el Wi-Fi, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Mayor interferencia, por ejemplo. Sí, mayor interferencia es un problema porque de hecho, si estamos todos acá con los celulares mirando los focos, todos recibimos la misma información. Pasa lo mismo con el Wi-Fi. El dato está en el aire, se encripta. Entonces, bueno, supongamos que se resuelve de la misma manera. ¿Cómo recibir los datos? ¿Cómo recibirlo? Justamente no es el problema. El área que cubre. Sí, pero bueno, supongamos que estamos todos aquí en esta habitación hay un Li-Fi. Ok, el teléfono tiene que estar, por supuesto, con el sensor hacia arriba. Salgo de la puerta y no recibo nada. Sí. Si hay elementos en medio. ¿A nadie se le ocurre en serio? Peor Puede ser problema por que- el bus también. O sea, no, Yo con el Wi-Fi puedo descargar cosas, ¿verdad? ¿Puedo subir cosas? Ajá. ¿Cómo les devuelvo la información? Es una comunicación que en un sentido funciona muy bien. Los focos tienen, para lo que es el celular, energía infinita, ¿verdad? El celular. Entonces, transmitir de nuevo sí puede ser un problema. ¿Sí? Requiere bastante potencia. ¿Sí? Es mucho consumo, sí habría que ver si está enfocado, va a tener que tener sensores en todas las paredes. ¿Sí? Debería estar todo el techo cubierto de sensores para recibir la información del celular. ¿Sí? Entonces, el Li-Fi, últimamente ya no está haciendo tanto ruido, en una época estaba haciendo mucho ruido porque era una alternativa que se estaba considerando mucho, pero tiene ese problema: resolver la vuelta de la información. ¿Sí? Descargar datos, genial. Subirlos, no es tan fácil. ¿Sí? Es más, muchas implementaciones o intentos que se han hecho con la Wi-Fi era, bueno, que se utilice para el downstream. Upstream, bueno, por lo menos descongestionemos el Wi-Fi de la parte de bajada, utilicemos Li-Fi para bajada y Wi-Fi para subir. ¿Sí? Porque si no es... y es difícil. ¿Sí? ¿Entienden lo que voy? Va a tener que tener un LED en su teléfono que esté emitiendo información para utilizar Li-Fi como canal de subida. ¿Sí?
¿Se entiende? Bien. Luego tenemos los medios electromagnéticos, y es lo que normalmente nos referimos cuando decimos inalámbricos. En realidad, los medios ópticos también son inalámbricos. Algunos. Fibra óptica no, necesitamos un canal que lo contenga, pero el Wi-Fi, por ejemplo, sería inalámbrico. Un portón que tenga un pulsador, un control remoto infrarrojo, también es inalámbrico, no hay cable, ¿verdad? Pero normalmente en la GR está adoptado que cuando decimos inalámbrico nos referimos a electromagnéticos, ¿sí? O sea, ¿qué sería? ¿Un ejemplo? ¿Cómo? La radio. La radio, esperaba un ejemplo más moderno, pero genial. ¿Algún ejemplo más moderno? El Bluetooth. Bluetooth, Wi-Fi, ¿sí? Su teléfono tiene como, no sé, 15 comunicaciones inalámbricas. 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, todo eso son inalámbricos, ¿sí? Todos son electromagnéticos, ¿sí? Ondas electromagnéticas. Medios acústicos, ¿sí? A través del agua, el aire. ¿Se le ocurre algún ejemplo de esos donde el canal sea un medio acústico? En el aire lo estamos usando ahora. Yo estoy utilizando un medio acústico que es el aire para hablar. ¿Y en el agua? ¿Los sonares de los submarinos? Bien. Un poco curiosos que son. Los sonares de los submarinos. ¿Saben cómo un submarino detecta algo en el agua? Emite una onda sonora, la onda sonora rebota, y con eso, con el eco, puede detectar la distancia a la que está un objeto, ¿sí? Con el tiempo que demora la señal, la onda en ir y volver, ¿sí? La ecografía funciona también así. Son ondas acústicas, ¿sí? Solo se transmiten a través de tejidos, no a través del aire, pero también son ondas acústicas, ¿sí? ¿Sabían eso? Ultrasonido, por supuesto, para que no las escuchemos, pero son ondas acústicas. Es que acá no hay gente de bio seguramente saben la parte esa porque es lo que les importa. Bien, y luego dispositivos de almacenamiento. También podríamos decir que una transmisión, una comunicación de datos es copiar un archivo al pendrive, llevarlo, ponerlo en otra computadora y descargarlo, ¿sí? También es una comunicación de datos. Donde el medio en este canal, en este caso fue un dispositivo de almacenamiento, ¿sí? ¿Se entiende? También estoy compartiendo información, estoy transmitiendo información desde una máquina a otra. Es literalmente lo que hemos definido como comunicación de datos, ¿sí? Bien, topología de conexión. Creo que ya han dicho que han visto esto como en 3 materias distintas, pero lo repasemos rápido. Teníamos conexión punto a punto, donde, porque los de electrónica no han visto, entonces tengo que darlo para ellos. Tenemos conexión punto a punto, donde la comunicación es directamente entre un dispositivo y el otro, y no todos están escuchando, ¿sí? Por ejemplo, yo mando un WhatsApp a Facundo, entonces ese WhatsApp, ¿cómo me acostó para otro nombre, no? Ese WhatsApp solamente va de mí hacia él, no es un WhatsApp broadcasteado, o sea, enviado a varias personas, ¿sí? Son comunicaciones punto a punto, y utilizan un canal exclusivo para cada conexión. Entonces, en este caso, yo necesitaría 5 canales, ¿sí? O lo que serían 5 cables distintos que unan cada dispositivo. Yo no puedo compartir el mismo canal porque estoy haciendo una conexión punto a punto, ¿sí? O multipunto, donde ya todos podemos compartir el canal. Esta sería la conexión, el ejemplo que yo estoy haciendo ahora. Yo estoy hablando y todos ustedes escuchan. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un mismo canal, que es el aire, para todos, ¿sí? ¿Estamos? En este caso utilizan un canal compartido para conectar varios equipos. Un ejemplo clásico de esto son las comunicaciones que utilizan un bus. Hay comunicaciones donde yo tengo que hacer un canal exclusivo para cada dispositivo, y hay comunicaciones en las que hay, por ejemplo, muchos sensores y yo no quiero empezar a tirar cables a cada uno de ellos. Entonces tiro un solo bus desde una CPU, por ejemplo, y un solo bus que recorre todos los sensores, ¿sí? Y todos los sensores se turnan o de alguna manera van arbitrando el uso de ese canal, ¿sí? De ese bus, como le quieran llamar. Este sería el diagrama de ese caso. Todos comparten el mismo canal, ¿sí? Uno de los últimos protocolos que vamos a ver en la materia se llama CAN. CAN es muy utilizado en la industria automotriz y utilizo un bus. ¿Por qué? Porque tengo una ECU, una CPU en el auto, que tiene que controlar decenas o centenas quizás de sensores y actuadores en el vehículo. Entonces tiene un
un bus que recorre todo el vehículo y los sensores se van conectando de él. Si no, imagínense tener que sacar cientos de cablecitos desde una única CPU, uno para cada sensor. ¿Sí? Sería mucho más costoso. ¿Se entiende? Además de menos confiable seguramente. Bien. Además, las comunicaciones de sale catalogarlas, pero no no sale la palabra. Además de distribuirlas, de ordenarlas en función de punto a punto, punto a punto, podemos también clasificarlas. Esa es la palabra. No, muchas gracias. ¿Quién fue? Oh, gracias. No me salía la palabra. Ok, el flujo de datos en el canal. Hay mucha gente que dice eso. Lo puedo usar de excusa, es eso, quedar como tontito, prefiero eso. Lo podemos clasificar en función del flujo de datos. Por ejemplo, simplex es cuando los datos viajan en una única dirección. Una fuente y un destino, ¿sí? Los datos solamente van del dispositivo A al dispositivo B. Un ejemplo clásico de esto sería, por ejemplo, un streaming. Yo estoy transmitiendo un video, pero no recibo información de los otros. Bueno, sí, me hacen comentarios. Bueno, ese es otro canal. Nos olvidemos de eso, ¿sí? Pero si yo estoy transmitiendo un partido de fútbol por la televisión, ¿sí? Yo no puedo devolver la información a la estación que transmite el partido. Dirán, bueno, pero puedo llamar por teléfono. Sí, pero estás abriendo otro canal. Esto es en función del canal que estás utilizando, ¿sí? Este canal tiene un solo sentido. Va de A a B. Si yo llamo por teléfono a la radio, bueno, abro otro canal distinto. ¿Sí? ¿Se entiende? Supongamos que lo hagamos con una radio en vez de un partido de fútbol. Yo estoy escuchando un programa de radio. ¿Sí? El sentido es simple. La radio transmite, yo escucho. Pero bueno, yo puedo llamar a la radio y pedirles un tema. O ya es muy viejo eso, ustedes usan Spotify, ¿no? Puedo llamar a la radio y pedirle un tema. Bueno, yo estoy abriendo otro canal para comunicarme con la radio. Pero la comunicación desde la radio hacia mí sigue siendo simple. ¿Sí? También puede clasificarse, ya no aprendí la palabra, como semiduplex o half duplex. En este caso, ambos sentidos pueden utilizarse, pero solo uno a la vez. O sea, o A le habla a B o B le habla a A. No pueden hablar al mismo tiempo. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? El walkie-talkie es el más clásico, ¿sí? En el walkie-talkie, para hablar, tenía que presionar un botón. Y en ese momento ocupaba el canal. Y hablaba. El otro escuchaba. Soltaba el botón, decía cambios, el aviso, che, te libero el canal, libero, el otro aprieta el botón para ocupar el canal y me habla a mí. ¿Sí? Si los dos apretaban el botón, ¿qué pasaba? Y ese culto se ve ruido blanco. No escucho nada, porque cuando yo aprieto el botón dejo de escuchar, solamente sirve para hablar. La voz de los dos debe haber estado en el aire, pero ninguno puede escuchar porque no está soltando el botón. ¿Sí? Entonces, quizás si hubiera habido un tercero hubiera escuchado una mezcolanza de señales interfiriendo, pero en este caso yo puedo compartir el canal, solo que tengo que turnar. ¿Sí? Y por último, el full duplex, donde en realidad acá se utilizan dos canales independientes. ¿Sí? Este sería el caso de, por ejemplo, una llamada de teléfono. Yo no utilizo el mismo canal, sino que dentro del espectro radioeléctrico hay unas frecuencias para que el A le hable a B y otras frecuencias para que el B le hable al A. ¿Sí? ¿Se entiende? Se separan dos canales que pueden ser el mismo medio, las dos pueden ser electromagnéticos, pero separan dos canales distintos, un canal que normalmente le llamamos origen y el otro canal que le llamamos origen, no, es retorno. Estoy mal para... Bueno, tenemos dos canales, ¿sí? Uno de A a B y otro de B a A. Ya lo vamos a ver más adelante bien en detalle todo eso. Entonces, sigamos ampliando nuestros dibujitos. Hemos dicho que la comunicación de datos era el proceso mediante el cual se intercambia y comparte información entre dos o más máquinas y ya habíamos llegado a este diagrama. Bien, pero la comunicación a través del canal puede requerir que la información
se module para poder utilizar el canal real. Por ejemplo, en este caso podría ser en una fibra óptica el transductor que genera los parpadeos en el LED para poder transmitir la señal y el sensor fotoeléctrico que recibe esa señal. ¿Sí? Ese es un ejemplo práctico en el cual vemos exactamente cómo se realiza la modulación de la señal, se la transmite a través de un canal real y se realiza luego la demodulación. ¿Sí? O sea, yo tengo que adaptar mi señal al canal. Acá yo tengo, por ejemplo, supongo que quiero transmitir una imagen, tengo la imagen, la codifico en JPG o con algún algoritmo para comprimirla, la transmito a través del canal. ¿Cómo la transmito? Utilizo una fibra óptica, ¿sí? Utilizo un diodo o un láser para transmitirla utilizando una fibra óptica, un sensor fotoeléctrico que recibe esa señal, luego la decodifico, acá ya tengo nuevamente el paquete, o sea, el archivo JPG, lo decodifico y se lo envío a mi destinatario. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver qué es esto de modulación y demodulación. Esta parte la van a ver más adelante en la materia Fundamentos de Telecomunicaciones. Los de electrónica, si saben bien a fondo qué es este concepto, lo vieron en otra materia. Los de computación lo vamos a ver más adelante. Entonces va a ser solamente una introducción breve para que podamos explicar otros conceptos que sí los necesitamos para esta materia. ¿Sí? Pero esta parte de modulación la vamos a ver más en profundidad en la materia que sigue. La modulación es el proceso de convertir un flujo de datos en un flujo de señales que yo puedo enviar. Como les dije recién, yo tenía un flujo de datos, un archivo JPG, y tengo que convertirlo en un flujo de señales. Luz que parpadea armando los bits 1 y 0 para poder ser enviados. ¿Sí? Ese era el ejemplo que les di recién. Para ser enviadas a través del canal, lo cual me está diciendo que depende del canal el tipo de modulación que yo voy a utilizar. ¿Sí? Y la demodulación es el proceso inverso, lo que hizo el diodo fotoeléctrico para recibir de nuevo los bits. Recupero la información a partir de esa señal que generó el modulador. Esto lo vamos a ver más a fondo en Fundamentos de Telecomunicaciones. ¿Sí? Que antes se daba antes de esta materia, ahora pasó a quinto año. ¿Sí? La van a ver el año que viene. Bien, hay dos formas de transmitir una señal entonces. La podemos transmitir en banda base, donde la señal tiene una frecuencia baja, generada directamente a partir de los datos, y lo que yo transmito son, efectivamente, los datos que quiero enviar. ¿Sí? ¿Estamos? Yo envío directamente los datos. No hay una modulación en este caso. O en banda pasante, donde la señal es generada modulando una señal que le vamos a llamar portadora, porque es la señal que agarra el dato, agarra la información y lo porta hacia el otro lado. Me permite transportar esa información. Por eso llamamos portadora, o en inglés, carrier. ¿Sí? Los datos a transmitir se utilizan para modular otra señal. De ahí la palabra modulación. ¿Sí? Entonces, yo puedo transmitir los datos en la misma frecuencia que estoy utilizando o en otra frecuencia distinta. Estoy tratando de elaborar un ejemplo que es. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Se entiende lo de modular, frecuencia, bueno, portadora? ¿Quién es portadora? Sí. Y eso de que yo quisiera, por ejemplo, transmitir los datos en otra frecuencia que la estoy trabajando, ¿sería justamente para adaptarme al canal que quiero transmitir, o por qué más podría querer cargar los datos en un portador? Bien, vamos al ejemplo. No sé si darle este ejemplo o no. ¿Alguna vez han escuchado hablar del aro magnético? Ok, para gente con problemas de audición, hay algunos auditorios, ¿sí? Lo vi en varios lugares ya, que ponen un cartel que dice habitación con ayuda, ¿por qué? Aro magnético, no sé cuál. ¿Qué es el aro magnético? Para transmitir audio, para transmitir algo, cualquier señal en función de, o sea, utilizando ondas electromagnéticas, yo necesito una antena, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta cómo se ha ido achicando los celulares? ¿Cómo era la antena un poquito extensible y medía 25 centímetros? ¿Cómo se hizo la antena en los primeros celulares? También extensible, medía 15 20 centímetros. ¿Cómo son las antenas de sus celulares hoy en día? La película, Ni siquiera. ¿Han visto las antenas de los modulitos Wi-Fi? Los sí, ICP. la rapita de cobre.
una banda de cobre. ¿Por qué se han ido achicando tanto las antenas? ¿Tiene idea? Porque aumenta la frecuencia. Porque aumentó la frecuencia. El tamaño de la antena es proporcional a la frecuencia que yo, perdón, a la longitud de onda de la señal que yo estoy por utilizar. Y ya saben que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Sí? Eso lo deben recordar de física 1 o 2. ¿Sí? Estamos hablando de ondas electromagnéticas, mecánicas, sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo aumento la frecuencia, la longitud de onda se hace más chica, las antenas se hacen más chicas. Si yo quiero transmitir audio como onda electromagnética, necesito antenas de un par de kilómetros de largo. ¿Sí? Entonces no es rentable, por eso se modula elevando la frecuencia y se transmite, por ejemplo, AM, transmite en el orden del mega, ¿sí? Transmite 550 a 1650 kHz, o sea, entre 0,5 y 1,6 mega, y FM transmite de 88 a 108 MHz. Y sus teléfonos celulares andan en el orden de los 900 MHz, 1200 MHz. El Wi-Fi anda en el orden de 2,4 GHz a 5 GHz. ¿Sí? Entonces, cuanto más alta la frecuencia, más chicas son las antenas. ¿Entiendes? Por eso muchas veces, por eso es que se modula, en realidad, para transmitir información. El aro magnético es un caso en el que, para transmitir audio sin tener que modularlo, se enrolla alrededor de la habitación, dentro de las paredes o en algún tubo o lo que sea, tubo plástico por supuesto, un cable. Se hace un aro magnético literalmente y se conecta a un generador que transmite directamente la señal de audio. Sin modular el audio, se introduce ese transformador, digamos, y yo tengo mi auricular con otra bobinita dentro. Entonces básicamente estoy dentro de un transformador yo, y yo tengo el secundario del transformador. ¿Saben cómo funciona un transformador, verdad? Y una bobina primaria y una bobina secundaria. Bueno, la bobina es el aro magnético que está en la habitación, es el primario, yo tengo mi oído el secundario. ¿Sí? Obviamente, como tengo una habitación para darle vueltitas con alambre, puedo llegar a una distancia acorde para transmitir sin modular. Transmito literalmente el audio. Transmito en banda base. ¿Sí? No le modifico su frecuencia. Ese es el caso de banda base. AM, FM, cualquier radio que ustedes utilicen, le eleva la frecuencia de la señal de alguna forma, que la vamos a estudiar más adelante, y ahí es donde transmito en banda basal. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí. Fue mucha introducción para un ejemplo de 10 segundos, pero bueno, era necesario. Bien. Ese era el ejemplo que estaba debatiendo conmigo mismo si les daba o no, hasta que bueno, he hecho la pregunta esa y ya está. Me has destrabado el ejemplo, gracias. Otros esquemas en banda base. En esta materia nos vamos a abocar más que nada a transmitir en banda base, porque no queremos entrar todavía en el terreno de la modulación, que es lo que necesitamos para poder transmitir en banda pasante. Entonces, en banda base hay principalmente dos tipos de esquemas. Uno, el esquema en paralelo, ¿sí? Que hoy por hoy está, no sé decir absolutamente, pero prácticamente inutilizado, no se suele utilizar, salvo en aplicaciones bastante precisas. Por ejemplo, las memorias RAM de las PC siguen accediéndose en paralelo, ¿sí? El canal tiene tantos conductores como bits. O sea, yo quiero transmitir datos de 64 bits, tengo que utilizar 64 cables para transmitir la información, ¿sí? Todos los bits se transmiten al mismo tiempo, o sea, yo sobre los 64 bits pongo todos los bits en el orden del dato que yo quiero enviar, y una vez ordenados, mando el dato, ¿sí? Normalmente está en desuso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no se utiliza? Hubo mucho espacio. Claro, es caro El espacio creo que es lo de menos. Puede ser, sí, dentro del teléfono sí es complicado el espacio, pero igual el acceso a las memorias sigue siendo paralelo. Así que el espacio creo que no es el problema. Y es más costoso. Costo. Imagínense tener que utilizar un conector de 64 cables, hilos, para poder conectar una PC con otra. ¿Sí? Imagínense utilizar un conector de 25 cables para enchufar una impresora. Lo hemos vivido. No sé si ustedes, yo, teníamos el conector LPT, que era paralelo de las impresoras. Tiene un conector, mira el conector de los monitores, el VGA, este tiene 9. Imagínense 25. ¿Sí? Era un cable que tenía una grampita, así como el VGA tiene unos tornillitos, bueno, tiene unas grampas así para que se muerde y no se salga. ¿Sí? Bueno. Entonces, por una cuestión
económica y práctica, se prefiere utilizar la conexión serie, ¿sí? Donde en la comunicación serie el canal tiene un solo conductor, ¿sí? O pocos conductores en realidad. Los bits se envían uno a continuación del otro, ¿sí? Y actualmente es el esquema más utilizado. ¿Qué significa USB? Universal Serial Bus. Serie. USB serie, ¿sí? Red también es serie, ¿sí? Todas las conexiones de red son serie. Wi-Fi también digamos que es serie, porque los datos vienen por el aire, si bien por el aire, no por un cable, pero vienen un bit atrás del otro. ¿Sí? No utilizo 24 canales para transmitir 24 bits en simultáneo. ¿Entiendes? Mayoritariamente se utiliza esquema de conexión a dos serie. En este momento no se me ocurre otro lugar que las memorias RAM para paralelo. ¿Sí? El único lugar donde se me ocurre ahora que se sigue utilizando comunicación paralela. ¿Qué ventajas tiene paralela? ¿Por qué lo utilizarán para las memorias RAM? Más velocidad. ¿Sí? En ese caso es innegociable. Obviamente, si tenemos que tener un cable de 64 hilos para transmitir en paralelo, y cuando yo empiezo a elevar la velocidad, empiezo a tener otros problemas. ¿Saben lo que es el problema de compatibilidad electromagnética? O sea, todos los cablecitos que van generan campos magnéticos, ¿sí? Y al estar todos los 64 ahí cerquita, empiezan a interferir uno con el otro, y de repente no puedo alcanzar mucha velocidad, porque todo eso se modela como bobinas, como capacitores y cosas que, componentes que ya saben, limitan la frecuencia a la que puedo trabajar. Es una el crosstalk. ¿El qué? El crosstalk. El red. Me suena Claro muy que era bien, eso, ¿no? porque los campos magnéticos interferían en los otros, estaban muy juntos. Claro. Pero en redes, ¿cómo lo han solucionado? O sea que por eso el cable Ethernet está enrollado en sí mismo para mitigar la interferencia. Sí. Y para otras cosas también. También disminuye el efecto del ruido. ¿Sí? ¿Alguna vez se han dado cuenta que sus teléfonos tienen dos micrófonos? No tiene uno solo. Tiene uno acá y otro acá. ¿Saben para qué se entiende? Cuando yo estoy hablando por teléfono, este micrófono escucha mi voz mucho más fuerte que este, porque lo tengo al lado de la boca. Pero el ruido ambiente lo escuchan los dos. Entonces, si yo después lo que transmito es este menos este, anulo el ruido. Literalmente transmito este menos este, los restos, y chao, es una resta. ¿Sí? Y así anulo el ruido. Bueno, la idea del par trenzado es la misma. Como son dos cables que van a la par, en el extremo, bueno, mido la señal de este menos la señal de este. Entonces el ruido se anula. ¿Sí? Es lo que se conoce como pares diferenciales. ¿Sí? Utilizo un par diferencial, tensión diferencial entre los pares, para poder en el extremo restarlas y anular el ruido. ¿Sí? O sea, ese es otro efecto de por qué utilizo un par trenzado en los cables red. Y por eso los cables red tienen una forma de crimpearlos. No pueden crimpearlos en cualquier orden. Tienen que respetar, según la norma, cómo los crimpean. Los podés crimpear como quieras. Los podés ordenar como quieras siempre y cuando respete el orden en los dos extremos. Hasta 10 metros te diría. El cable red aguanta 100 metros en teoría. Yo he hecho cables de 50 metros y andan perfecto, pero tenés que respetar la norma. Porque si no, los ruidos no se anulan bien y no se conectan. Si empiezan a tener interferencias, ruidos, todo y bueno. ¿Y esto usa pines del USB? Data más, data menos. También los pines del USB son un par diferenciales. He dicho complementario recién, ¿verdad? Diferencial dije, estamos por salir complementario y no es complementario. Son un par diferencial también. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? 15 minutos más, si están cansados, les doy un. Bien. Esquemas en banda pasante. De nuevo, esto lo vamos a ver de manera solamente informativa. Si nosotros tenemos que transmitir estos datos, yo tengo diferentes tipos de modulación. Como hablo de que había una señal portadora de alta frecuencia, como he dicho recién, bueno, yo podría modificar la amplitud de mi señal portadora para transmitir. Entonces, lo que acá era un 0 y acá era un 1, fíjense que acá tengo diferentes amplitudes para el 0 y el 1.
O podría modular la frecuencia, tener diferentes frecuencias para el 0 y el 1. O podría modular las fases, tener diferentes fases para el 0 y el 1. Wi-Fi utiliza una derivada de esto, ¿sí? Utiliza una especie de modulación de fase. Y creo que LoRa utilizaba FSK. Utilizaba la segunda modulación de frecuencia. No recuerdo bien. LoRa o sí. Gracias. Bien. Velocidad de transmisión. ¿Qué es la velocidad de transmisión? Cuando yo transmito datos, yo tengo, es muy útil conocer a qué velocidad estoy transmitiendo datos. ¿Por qué? Porque quiero saber cuánto voy a demorar en transmitir algo. ¿Sí? Entonces, la unidad básica en la que yo voy a transmitir datos es el bit. ¿Sí? Yo transmito un bit que puede tomar un valor 0 o un valor 1. Y la velocidad de transmisión es la cantidad de bits por segundo que yo transmito en una comunicación. ¿Sí? Normalmente, la velocidad de transmisión siempre se dice en bits por segundo. ¿Sí? Podés encontrar en internet. ¿Qué le dice? La velocidad de internet. ¿Cuántos megas tiene que bajar y subir? Bien. ¿Sí? ¿Mega qué? Megabits. Por eso que ustedes después entran a speed test y le dicen 10, que está encontrando 100. Bueno, es porque está encontrando 100 megabits y speed test le mide los megabytes. ¿Sí? Speed test, creo que fast sí lo mide en megabytes. Speed test creo que lo mide en megabytes. ¿Sí? Y acá hay una confusión bastante grande que es llamarle a esto ancho de banda. Porque normalmente dicen, ¿qué ancho de banda de internet tenés vos? Yo tengo 100 megas. Lo que yo estoy diciendo en realidad es que tengo 100 megabits de velocidad de comunicación, de transmisión. No el ancho de banda. El ancho de banda es un concepto totalmente distinto. Y lo vieron en electrónica 1, cuando viene el ancho de banda un filtro, por ejemplo. ¿Sí? El ancho de banda está definido como frecuencia máxima o frecuencia mínima. Entonces, llamarle a la velocidad ancho de banda está mal. ¿Sí? No sé de dónde salió la mala utilización de este término, porque lo que ustedes tienen en Internet es velocidad de transmisión, velocidad de bajada, velocidad de subida, de hecho. ¿Sí? Porque tienen una velocidad de bajada y una velocidad de subida, por eso se llama ADSL, asimétrico. La de subida suele ser mucho menor que la de bajada. ¿Sí? Hay servicio simétrico, cuesta mucho más. ¿Sí? Si lo quieren contratar, están en su derecho. ¿Qué más les iba a decir? No, era una suposición mía de dónde saldrá ancho banda, porque en su momento le dijeron banda ancha en internet. No sé. No sé de dónde salió el uso de ancho de banda para la velocidad de internet, pero bueno. No es la opción más feliz, ¿sí? La opción real, la que deberíamos mencionar, la velocidad que yo tengo en internet es velocidad de transmisión. Velocidad de bajada, velocidad de subida. También se le llama tasa de transferencia, ¿sí? Y se mide BPS, que son los bits por segundo. Normalmente, para la velocidad de transmisión, utilizamos la letra R, ¿sí? R. ¿Estamos? Para que se acuerden dónde sale R. Data rate. Y después tenemos la señal de salida de un modulador, que es, en la salida del modulador yo tengo un elemento básico de la información que es el baudio. Yo ya no voy a hablar de bits, sino que a la salida de mi modulador yo voy a medir la señal en baudio. ¿Sí? Cada vez que la señal cambia, hubo un baudio. ¿Sí? La velocidad a la que la señal cambia a la salida de un modulador la medimos en baudios. No en bits por segundo, sino en baudios. Normalmente ustedes me dirán, bueno, pero aquí, cada vez que cambia el bit, cambia esto. Entonces yo tengo la misma velocidad en bits por segundo que en baudios. Bueno, hay modulaciones más elaboradas que transmiten varios bits por cambio. De hecho, el Wi-Fi creo que transmite 7 bits por cada cambio de la señal. Entonces, en el Wi-Fi, la velocidad en baudio es 7 veces, en la séptima parte, que la velocidad en bits por segundo. ¿Sí? ¿Para qué será esto? Para comprimir más todavía la cantidad de datos. No sé si comprimir, pero sí mejorar la velocidad. ¿Sí? Porque cada vez que la señal cambia, la física me limita cuántas veces yo puedo cambiar la velocidad de la señal. ¿Sí? Pero si cada vez que la señal cambia, yo en vez de transmitir un solo bit, transmito 7, transmito más datos por segundo. ¿Sí? Corresponde al tiempo durante el cual la señal permanece constante
valdría poner acá el mínimo tiempo, porque si yo transmito varios ceros, y bueno, la señal se mantiene constante muchas veces, ¿sí? Y ese no es el tiempo del audio, sería el mínimo tiempo durante el cual la señal permanece constante. Si estamos hablando de una modulación en banda base, es el tiempo durante el cual ya sea la tensión o la corriente de mi señal permanece constante. Y si estamos hablando de una modulación en banda pasante, es el tiempo en el que el parámetro ese que define la modulación se mantiene constante. ¿Sí? Esto nos define la velocidad de modulación, que la medimos en baudios o en cambios por segundo. ¿Sí? Y a esta la vamos a representar con la letra D. Y no sé dónde sale el C. La R de rate, la D no sé. La relación entre la velocidad de transferencia y la de modulación se define por la cantidad de bits que se transmiten por cada baudio. ¿Sí? Miramos una grafiquita donde, por ejemplo, supongo que yo estoy transmitiendo en banda base, yo tengo una tensión. Y yo no solo tengo un nivel de tensión válido, o sea, no tengo 0 y 1, sino que puedo transmitir 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. ¿Sí? Bueno, en ese caso, cada vez que yo hago un cambio de tensión, yo estoy eligiendo una posibilidad entre 4. ¿Sí? Y como estoy eligiendo una posibilidad entre 4, cada vez que la tensión cambia, transmito 2 bits. ¿Sí? Si yo aquí salto para acá, transmito un 0,1. Si yo hubiera querido transmitir un 0,0, hubiera saltado hasta acá. Si yo hubiera querido transmitir un 1,0, hubiera saltado hasta acá. Si hubiera querido transmitir un 1,1, hubiera mantenido constante la tensión. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo una comunicación donde la velocidad de modulación, ¿sí? El D, es la mitad que la velocidad de datos, ¿sí? Que el R. ¿Se entiende? De hecho, las memorias también graban con un esquema parecido. Memorias, para aumentar la densidad en la que pueden almacenar los datos, las celdas ya no tienen un solo valor posible. No es está cargado o descargado. Tienen 8 o 16 valores posibles. ¿Sí? Entonces pueden almacenar más datos en menor área de silicio. ¿Sí? ¿Entiendes? Memoria flash, no me acuerdo cómo es la nomenclatura, porque creo que hay algunas que guardan 3 y otras que guardan 4. Las que guardan 3 son más confiables que las que guardan 4 bits, ¿sí? Porque obviamente tienen menos niveles de tensión. Y una se degradaba más rápido, no me acuerdo, pero tiene su ventaja y sus desventajas cada una, ¿sí? Y de ahí que hay un disco SSD que sale $200 y otro de la misma capacidad que vale 100. Y en la misma velocidad, uno tiene más durabilidad, por ejemplo, porque utiliza celdas de 3 bits, que el otro que utiliza celdas de 4 bits. ¿Se entiende? ¿Sí? Y obviamente fabricarlo utiliza más silicio. Bien. Aumento la tasa de transferencia sin tener que aumentar el ancho de banda de la señal. Lo que siempre nos va a limitar a nosotros, y acá sí estamos hablando de el ancho de banda. Entonces ustedes sabían, el Wi-Fi tiene varios canales. El Wi-Fi tiene 14 canales en la banda de 2,4 GHz. ¿Sí? Entonces, yo tengo un ancho banda finito para utilizar para transmitir información. ¿Por qué? Porque si yo me expando más allá de ese ancho banda, empiezo a pisar los otros canales. Y empiezo a interferir con los otros canales. ¿Sí? Entonces, el ancho de banda que yo ocupo acá depende de la velocidad con la que realizo estos cambios. ¿Sí? Si yo acá, en vez de transmitir esto, hubiera transmitido 2 bits por cada uno, yo hubiera tenido más cambios por segundo. Y al tener más cambios, utilizo más ancho de banda. ¿Sí? Entonces tengo que disminuir la velocidad de transmisión para no ocupar más tiempo. El hecho de transmitir varios bits por cada cambio de señal hace que yo tenga menos cambios de señal por segundo y por lo tanto mantenga el ancho de banda aumentando la tasa de transferencia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende la idea, por lo menos el concepto? Todo esto, repito, lo vamos a ver mucho más en profundidad en este tema. ¿Sí? Cuando veamos la modulación. Ahora lo estoy dando como un ejemplo en banda base, pero lo vamos a ver desgraciadamente cuando veamos modulaciones ya en banda pasante. ¿Sí? Este sería un ejemplo en el cual se utiliza una ASK, ¿sí? Una señal modulada de la amplitud para transmitir la señal de la figura esa de la izquierda. Bien. Les doy un descansito, 5 o 10 minutos antes de que sigamos con él. Si quieren. Sí, ¿Tienen sí, pilas perfectas? Sí, ¿verdad? Ok.
continuamos con otro tema, que es la sincronización del reloj. ¿Qué se refiere con sincronización del reloj? Cuando yo transmito un dato, ¿sí? No tiene sentido, por decirlo, que yo haya empezado a hablar cuando ustedes estaban afuera. Para perder todo lo que yo dije. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que coordinar el momento en el cual vamos a realizar la transmisión de la información. Al hacer datos es más estricto, es muy ridículo el ejemplo que yo acabo de utilizar, pero la idea era que vean que necesitamos temporizar el momento en el que yo transmito el dato y el momento en el que yo escucho el dato, porque si no, voy a recibir cualquier información. ¿Sí? Entonces, la idea es que el modulador debe leer su información en el momento adecuado, ¿sí? En el momento que la información se transmitió. Es verdaderamente imposible que dos relojes funcionen exactamente a la misma velocidad, ¿sí? En cientos, miles, millones de ciclos va a haber un corrimiento, ¿sí? Puede haber diferencia de temperatura, de presión, de humedad y un montón de cosas que van a hacer que dos relojes no funcionen a la misma velocidad, así hayan sido concebidos a la par uno del otro, no van a funcionar igual, ¿sí? Entonces, siempre va a ser necesario que el transmisor y el receptor sincronicen sus relojes, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos que vamos a utilizar normalmente? Ya me perdí de nuevo. Para sincronizar los relojes. En modulaciones en banda base tenemos las comunicaciones sincrónicas y las comunicaciones asincrónicas. Las comunicaciones sincrónicas son aquellas en las que el canal utiliza un conductor exclusivo para sincronizar los relojes, tanto del transmisor como del receptor, ¿sí? ¿Tienen idea de algún protocolo o algo que utilice este tipo de sincronización? Sencillo. ¿O no? I2C, CPI. I2C. I2C y CPI son protocolos de comunicación que tienen un canal exclusivo para el clock, ¿sí? Entonces, utilizan una estructura de bus donde uno de los conductores es un clock y el maestro todo el tiempo está mandando el clock para que todos los dispositivos esclavos, ¿sí?, puedan ir leyendo ese clock y en base a ese clock responder o recibir los datos, ¿sí? O sea, hay un sincronismo físico mediante una línea, ¿sí? Y en las comunicaciones asincrónicas no se dispone de esta señal de reloj, entonces hay que utilizar algún método para lograr esa sincronización, ¿sí? En las comunicaciones asincrónicas la información se recupera del reloj, se recupera a base de flancos, ¿sí? O sea, en función de los flancos que yo tengo de la señal que recibo, determino la velocidad del clock del transmisor, ¿sí? Por lo tanto, si de repente yo recibo muchos unos o muchos ceros, no hay flancos. ¿Cómo sé si ese valor 0 voltios que duró 1 milisegundo fueron 9 o 10 u 11 bits? No puedo saberlo, ¿sí? Entonces, esto genera la necesidad imperativa de que haya flancos periódicamente, ¿sí? Cada tanto hay que obligar a la señal a generar un flanco para que se genere el sincronismo, ¿sí? Este valor de tiempo, cada cuánto hay que obligadamente introducir un flanco, lo determina la precisión de los relojes. Si yo tengo relojes muy precisos que comparten la velocidad con alta precisión, bueno, puedo transmitir un flanco de sincronismo cada, qué sé yo, 10 bits, 12 bits, 15 bits. Ahora, si los relojes son bastante inestables, y bueno, puedo transmitir 2, 3 bits y tengo que transmitir un flanco, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Esto nos lleva a la eficiencia que yo tengo en una comunicación. Para poder garantizar la presencia de esos flancos, yo voy a tener que agregar bits a mi comunicación. Yo quiero transmitir 8 bits, bueno, voy a agregar un flanco al inicio y un flanco al final. Entonces, en vez de transmitir 10 bits, 8 bits, estoy transmitiendo 10 bits, ¿sí? Agregué 2 bits más a mi comunicación para poder garantizar la presencia de esos flancos. Lo cual va a disminuir la capacidad del canal. ¿Por qué? Porque el canal puede transmitir 10 bits por segundo. Bueno, ahora yo puedo transmitir solamente 8 bits de información por segundo, ¿sí? Porque cada 8 bits de información tengo que transmitir en total 10 bits, ¿sí? Esos 2 bits que agrego son los que se conocen como overhead, ¿sí?
y los 8 bits de datos, lo que normalmente conocemos como el payload del paquete que quiero transmitir. ¿Sí? La eficiencia la vamos a definir como la cantidad de bits de datos, o sea, como la cantidad de bits que tiene el payload, sobre el total de bits que yo transmito. ¿Sí? Eso por 100 me va a dar la eficiencia en por ciento, en porcentaje de la comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, en los puertos SSI, que es el puerto serie, ¿sí? Que tiene cualquier microcontrolador, microprocesador, incluso las PC, aún conservan puertos de este estilo, solo que con la norma eléctrica distinta, el RS-232. Mucho más adelante veremos todo eso. Si en esta materia, yo tengo los bits de datos a transmitir, un bit que se llama bit de start o bit de inicio. Puedo no tener un bit de paridad, un bit que se utiliza para saber si los datos llegaron correctamente o no. Y el bit de parada, ¿sí? Entonces, yo puedo transmitir 5 a 8 bits codificados entre unos y ceros. O sea, transmito 5 a 8 bits de datos. Puedo agregarle o no un bit de paridad. Y al principio de cada carácter se agrega un espacio, o sea, un 0, que es el bit de start, y un 1, una marca, que es el bit de parada. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo transmitir entre 7 a... Estoy sumando. A 10 bits. ¿Sí? Entre 7 a 13 bits en total. ¿Sí? Y la eficiencia de la comunicación va a variar en función de eso. La codificación nos garantiza que sí o sí, por cada carácter va a haber al menos un flanco. ¿Sí? Supongo que yo transmito todos ceros. Todos los bits son ceros, no hay paridad. Yo genero este flanco porque el nivel de reposo de la señal es un 1. Entonces, cuando no hay transmisión de datos, esto viene en 1. Cuando yo quiero transmitir, se genera este flanco. Porque hay que sí o sí transmitir el bit de espacio. El bit de start. ¿Sí? Luego, todos los bits son ceros, se mantienen 0, 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 y de repente viene el bit de parada, acá, sube a 1. ¿Sí? Entonces yo, aun cuando transmití todos ceros, tuve acá un flanco de bajada y un flanco de subida. ¿Sí? Supongamos que transmito todos unos. Bueno, tengo el bit de start, que es un 0, y luego tengo todos unos. Y luego el bit de parada que se mantiene en 1. ¿Sí? Por lo menos tengo sí o sí estos dos flancos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿La eficiencia solo cuenta los bits para generar los flancos o también, por ejemplo, la paridad? No, la paridad cuenta en el bit, también afecta a la eficiencia, digamos. O sea, en la fórmula de eficiencia teníamos bits de datos sobre el total de bits. El total de bits cuenta la paridad. Okay. Datos no cuenta la paridad. ¿Sí? Bien. Entonces, se agregan entre 2 y 4 bits por cada carácter. ¿Por qué 4? Bueno, porque el bit de parada puede ser 1 o 2 bits de parada. ¿Sí? Se pueden poner hasta 2 bits de parada, por eso 2 a 4. Por lo tanto, diferenciamos entre 2 de cada 10 bits o 4 de cada 9. Es el caso extremo en el que solamente transmito 5 bits de datos y le pongo un bit de start, 1 de paridad y 2 de parada. ¿Sí? En ese caso, la eficiencia o el desperdicio es del 44%. O sea que la eficiencia sería de un 56%. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de poner 2 bits de parada? ¿Para qué? ¿Para qué puede ser? O sea, Vos no podés contestar. Vos ya cursaste. porque sí o sí, o veo el flanco del 0 o del 1, digamos. No, los 2 bits de parada son 1. Son el mismo bit de parada. Para garantizar que lo detuvo. No. ¿De dónde? No se hace con el orden. ¿Redundancia? No. Hace mucho los micros eran lentos. Uy, hoy en día no hay un problema, porque la velocidad de comunicación está muy por debajo de la velocidad de procesamiento de cualquier procesador, microcontrolador puede. Pero antes no, yo transmitía a una velocidad relativamente rápida, pero los procesadores trabajaban muy lento. Entonces tenía que darle tiempo para que saque el dato del buffer antes de que termine de ingresar el dato nuevo, si no lo pisaba.
Entonces, el segundo bit de parada a veces se utilizaba para darle tiempo a la CPU a procesar el dato. Hoy en día no tiene sentido, ¿sí? Es perder tiempo. Pero en algún momento se utilizaba justamente por eso, porque tenía que darle tiempo a la CPU de que saque la información, ¿sí? De hecho, hoy en día en cualquier microcontrolador no hay un solo byte para recibir datos, hay varios, ¿sí? Hay una pila con 4 o 8 bytes para recibir los datos. Entonces, si van llegando bytes, bueno, se van almacenando en esa pila y yo tengo tiempo para vaciarla antes de que empiecen a rebotar, ¿sí? ¿Entiendes? ¿Sí? Sí. Bien. Para eso el segundo bit de parada nada más. Hoy en día hay algo que no tiene sentido. Bien. Volvemos a nuestra definición, volvemos a nuestro diagramita y ahora vamos a hacer algo que es separar la codificación en dos partes. Por un lado, la codificación de fuente, que es la codificación que realizo yo justamente para el dato en sí, y la codificación de canal, que es una codificación que afecta al dato para poder ser transmitido, ¿sí? O sea, la codificación de canal es la que se realiza después de la codificación de fuente. Y luego tenemos los procesos inversos. Primero decodifico el canal y luego hago la decodificación de fuente. Los procesos de codificación, como le acabo de decir, lo vamos a separar en dos. Y la codificación de fuente va a aumentar la densidad de la información para optimizar el uso del canal. ¿Qué es la codificación de fuente? Básicamente, comprimir datos, ¿sí? Yo una imagen no la mando en BMP, que BMP es la imagen en sí, es bit píxel a píxel, mandar la palabra del color, sino que la comprimo a JPG, ¿sí? Por ejemplo, el audio no lo mando como WAV, como audio puro, sino que lo comprimo en MP3, ¿sí? Para transmitirlo. Bueno, esa es la codificación de fuente. La fuente, antes de enviar el dato, lo comprime para mandarlo ocupando menos tiempo, menos capacidad de canal, ¿sí? Y luego está la codificación de canal. Y la codificación de canal es, como el canal tiene ruido, ¿sí? Tiene alteraciones, yo le aumento información, le pongo redundancia para poder detectar y o corregir los errores que me genera el canal. Básicamente el canal puede cambiarme un 1 y hacerme un 0, ¿sí? Entonces yo le agrego información a mi trama que me permita detectar si algún bit cambió, ¿sí? Le puedo agregar información que me permita detectar si algún bit cambió, no sé cuál, pero alguno cambió, entonces lo descarto el dato y lo pido de vuelta. ¿Es el de paridad? Exacto, ese es el bit de paridad, ¿sí? El bit de paridad básicamente funciona estableciendo una paridad. Dice, la cantidad de unos de la trama tiene que ser par o la cantidad de unos tiene que ser impar. Si un bit cambió, ya la cantidad de unos no va a ser par, no va a corresponder, ¿sí? Supongo que tenía una trama que tenía 4 unos y 4 ceros, ¿sí? Entonces, como era paridad par, el bit de paridad se pone en 0, para que la paridad siga siendo par, hay 4 unos. Si alguno de esos 8 bits cambió, 4 1 y 4 0, no sé cómo representar un 0, ¿sí? Si alguno de esos bits cambió, si un 0 se hizo 1 o un 1 se hizo 0, ya la cantidad es impar. Si yo tengo 5, tengo 3. Entonces, yo esperaba un número par de unos y recibí un número impar. Listo, el dato llegó mal, lo deja. ¿Sí? Y hay protocolos o codificaciones mucho más avanzadas que no solamente me permiten detectar si un bit cambió, sino que me permite detectar exactamente qué bit cambió. En ese caso puedo corregir el error. No hace falta que lo pida de nuevo, sino que lo corrijo. ¿Cómo sé si el bit que cambió de 1 a 0 o de 0 a 1? Porque si cambio, de hecho, dos opciones. Bien, quería que estaban despiertos. Si me llegó un 1 y cambió, es porque era un 0. Si me llegó un 0 y cambió, es porque era un 1. No hay mucho más que pensar. Bien. ¿Se entiende? ¿Y cómo se hace ahí en caso de que se vuelva a pedir solamente ese dato? ¿Y dónde se lo tiene? ¿Lo llevo para que no esté interrumpiendo los demás que me están enviando? Hay muchos protocolos distintos para, se llama control de flujo, control de tránsito de datos, ¿sí? Normalmente se puede utilizar, o yo te voy dando ACK datos, vos mandas un dato, ok, otro dato, ok, otro dato, ok. Si yo no te doy ok, me lo retransmití. O si yo te doy no ok, ACK o NAC, no ACK, me lo retransmití al mismo dato. Es el más básico. Hay otros que son con ventanas. Vos me transmitís 4 o 5 datos. Yo te digo, me transmití el dato 0, 1, 2, 3, 4. Yo te digo, che, el 1 me llegó mal. Ok, te retransmito el 1, 2, 3, 4.
¿sí? Sí. Pero vas a transmitir hasta el 4. Y ya hay protocolos más eficientes que yo puedo transmitir 0, 1, 2, 3, 4. Che, me llegó mal el 1. Ok, toma el 1. Listo, me llegó bien hasta el 4. 5, 6, 7. ¿Entendés? Sí, sí. Lo vamos a ver más adelante, todo eso lo vemos. Son diferentes formas de consensuar, de ver cómo se van llegando los mensajes, ¿sí? De controlar el tráfico de datos. ¿Sí? Perfecto. Sí, lo vamos a ver. De hecho, ¿alguna vez te pasó, o le pasó a alguno, que se alejan del módem y tienen menos velocidad de internet? Si yo me paro el módem, tengo contrato 300 megas, pum, 300 megas. Le vengo acá y sigo con la señal así al mano en toda la barrita, pum, 150 megas. Cruzo una pared, 50 megas. ¿A qué se debe eso? La señal sigue siendo fuerte. ¿Por qué de repente tengo menos velocidad? No tiene nada que ver con la ganancia, con la señal, con el nivel de señal. Son datos, son bits. O llega un 0 o llega un 1. No deberían llegar más lentos los bits por estar más lejos. ¿Pero por qué cae la velocidad? Llegan mal. Y como llegan mal, empiezo a pedir retransmisiones. Todo el tiempo se están perdiendo datos, se están distorsionando los datos. Cada vez que vos mandás un WhatsApp, hay parte de ese mensaje que ha llegado mal al router, mal al modem, mal, y se retransmite. Funciona mágicamente para nosotros. Cada vez que llega mal, se detecta, se solicita la retransmisión, se retransmite incluso varias veces hasta que llega bien y ahí recién saca. ¿Sí? No nos damos cuenta de eso. Pero prueben, fíjense, la velocidad a la que transmito yo del celular al modem sigue siendo la misma. Pero si me alejo, empieza a caer la velocidad. Bueno, sí, la señal cae, pero ¿por qué la velocidad? ¿Qué tiene que ver la velocidad con la señal? Si son bits, se siguen transmitiendo a la misma velocidad. Bueno, porque se empiezan a perder datos y se empiezan a retransmitir. ¿Sí? ¿Se entiende? De hecho, muchas veces, si vos tenés problema de que te alejas un poquito del modem y a pesar de que todavía tenés señal, la velocidad cae mucho, fíjate el canal en el que estás. El Wi-Fi de Mojo tiene 14 canales. Y hay muchas empresas que configuran los modems para que ande en el canal 1. Punto. Y vivo en un edificio donde tenemos 13 departamentos, todos en el canal 1. Hay un montón de interferencia. Entra al modem, pasate al canal 5, listo. Tienes Wi-Fi en toda la casa. ¿Sí? Podés escanear los canales con varias aplicaciones que vienen para el teléfono, escanear los canales y ahí te muestra todos los Wi-Fi que el teléfono recibe, ¿viste? Cuando te aparecen todos para que vos elijas cuál conectarte. Bueno, tu teléfono sabe qué canal está cada uno de ellos. No te los muestra por defecto. Tienes que ir a una aplicación que te los muestre y te aparece una grafiquita así con todas las señales Wi-Fi, una en cada canal. Busca cuál es el que está más disponible, que no hay nadie ahí, pásate ese canal. Eso No sabes cómo cambia automático. el alcance. ¿Cómo? Eso no tendría que ser automático. Algunos modems vienen automáticos, buscan el mejor canal automáticamente. De nuevo, buscan el que menos interferencia tenga donde ellos están. En mi pieza hay un montón de interferencias, entonces en mi pieza no me llega. Entonces yo puedo ir haciendo un análisis de ver acá cuál es, allá cuál es. Capaz que acá el mejor canal es el 1, pero el 2 tiene una sola señal. Y en mi pieza el 2 no tiene ninguna. Y en mi pieza el 1 tiene 700 señales. Me conviene usar el 2. El modem puede analizar en su lugar donde él está cuál es el canal más disponible y utiliza ese. Pues yo empiezo a recorrer la casa y hay otro canal que es el más disponible. Donde el modem está, es aceptablemente disponible. Entonces utilizo ese canal. ¿Me entendés? Bien, gracias. Por eso muchas veces tienen ese problema de configuración. Y de todas formas, algunas empresas utilizan el 1 por defecto. Así que no vamos a hablar de cuál es la empresa, pero algunas empresas utilizan el 1 siempre. Wi-Fi Analyzer, y no me acuerdo cuál otra de la aplicación que sirve para hacer eso. Pruébenlo, cambia muchísimo. Bien. Entonces, pasemos ahora a ver la codificación de fuente. ¿Sí? La codificación de fuente me dice cómo voy a codificar el dato para transmitirlo. ¿Sí? Tenemos diferentes códigos, como los códigos de largo variable. ¿Sí? ¿Qué significa largo variable? Por ejemplo, que para cada carácter, para cada letra, yo tengo un diferente largo en la codificación. ¿Sí? Normalmente se le asignan códigos más cortos a las letras más frecuentes.
si yo tuviera que hacer una codificación para un alfabeto, utilizaría los códigos más cortos para las vocales, ¿sí? De hecho, los más cortos para la A y la E, que son las vocales que más utilizamos en el español, ¿sí? Y después empezaría a aumentar el largo. La Z tendría el código más largo seguramente. Un ejemplo de esto es el código Morse, ¿sí? El código Morse se inventó en 1832 por alguien llamado Morse, obviamente, y fue el primer código que se utilizó para transmitir datos. Datos de color. ¿Dónde están? Ustedes ya les dije lo que dije. ¿Se acuerdan del ringtone de Nokia de los mensajes SMS de los Nokia viejitos? Ti, 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 ti. SMS. O sea, el teléfono literalmente les estaba diciendo, tenés un mensaje de texto. Les decía en su lenguaje, código Morse, les decía, tenés un mensaje de texto. No estaba sonando algo bonito para avisarme que les llegó algo. No, les decía, mensaje de texto. ¿Sí? Había algún loquito en Nokia que se le ocurrió algo. A mí particularmente me encanta la idea de ese loquito. ¿Cuál es la ventaja de este código? Es eficiente, el máximo son 6 elementos, ¿sí? Pero ¿cuál es también su ventaja? El largo variable. Por ejemplo, yo podría recibir una A y una E y no diferenciarla de una R. Recibo una A y luego una E. Y eso podría ser lo mismo que recibir una R. ¿Se dan cuenta? Entonces, depende mucho de la habilidad del transmisor para marcar el espacio, el tiempo que hay entre letra y letra, entre palabra y palabra, entre oración y oración. ¿Sí? O sea, estos códigos dependían mucho de la habilidad del operario. Esa era la gran ventaja. ¿Sí? La interpretación. Luego viene el código ASCII. El código ASCII ya utiliza un largo fijo, ¿sí? El ASCII utiliza 7 bits, fue creado en el 63 y tiene, bien, estamos hablando de ASCII extendido acá, tiene 8 bits, porque habla de las filas 0 hasta las 7. En las filas 0 y 1 tienen los caracteres de control, 2 y 3 tenemos los números, signos de puntuación y símbolos matemáticos. En las filas 4 y 5 tenemos las letras mayúsculas, y en las 6 y 7 las letras minúsculas. Y su disposición estaba pensada para facilitar algunas conversiones. Por ejemplo, pasar de una letra minúscula a una mayúscula implicaba convertir este bit en 0. ¿Sí? Fíjense que pasar de cualquier letra minúscula a su equivalente mayúscula equivale a convertir este bit en un 0. ¿Sí? Tenemos 8 filas, como hemos visto, y esto no es ASCII extendido, es ASCII común, tenemos 16 columnas, ¿sí? Estos son los 4 bits menos significativos y estos serían los 3 bits más significativos de la palabra. Entonces, por ejemplo, el espacio, ¿dónde está el espacio? Es el valor 32, ¿sí? 0000010, leído de menor a mayor, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es la codificación ASCII. Luego se creó el ASCII extendido, que le agrega un bit más y ya utiliza los 8 bits, ¿sí? Bien. Bueno, el ejemplo de cómo se arma el 0, no el espacio, el R. Pasar de minúsculas a minúsculas. Bien. Algunos de los valores importantes del código ASCII. Tenemos los símbolos que me permiten hacer la delimitación de una trama. Por ejemplo, el 16, en hexadecimal, se utiliza para iniciar un paquete, al inicio de un paquete, perdón, para sincronizar los relojes de transmisor y receptor. O sea, un símbolo de sincronización. Es la forma en la que el transmisor le avisa al receptor: te estoy por mandar un paquete. No estamos hablando ya de una trama, de un paquete de solamente 8 bits, no estamos hablando del bit start, sino de un paquete que incluye varios caracteres, ¿sí? O sea, aparte de la sincronización por palabra, por carácter, tenemos la sincronización a nivel de trama completa, ¿sí? De paquete de varios caracteres. Tenemos start of header, el encabezado, comienzo de texto, final del bloque de transmisión, final del texto, y así tenemos varios delimitadores para las tramas. Esto me permite delimitar el inicio, el fin y cada uno de los bloques de una trama. Luego tenemos los controladores de la comunicación, que sirven para, por ejemplo, indicar que se finalizó la transmisión, para solicitar
el estado de una expresión secundaria, ¿sí? El ACK, lo que veíamos recién, para decir me llegó bien el dato, ¿sí? El NAC, para decir no me llegó el dato, quiero transmitirlo, ¿sí? El XOFF, que se utiliza para apagar un receptor, el XON, que es para continuar la transmisión que está pausada, el cáncer, que el receptor lo utiliza para indicar que cancela la operación. Por ejemplo, si me estoy refiriendo a un paquete muy grande y ya recibí un dato con error, ¿sí? No tiene sentido seguir esperando que se termine de enviar todo el paquete y ocuparlo de transmisión en ello. Puedo mandarle un cancel, decirle, mira, me colgué durante un momento, dejé de procesar los datos, no pude, cancelar. Y después empezar de nuevo, cuando tengas tiempo. Sí. Tengo una pregunta. Esto, los controladores van dentro del paquete de datos y a su vez a él se le da el... Algunos van dentro de un paquete de datos, otros no. Estos los utiliza el receptor por lo general y los manda solos. Claro. Los otros sí van dentro de un paquete de datos, dentro de una trama. Ya vamos a ver más adelante cómo se conforma esa trama completa. ¿Sí? Dentro de una trama que incluye ya varios caracteres. ¿Sí? Anteriormente hemos visto cómo se formaba un carácter. Bueno, ahora vamos a ver cómo formamos una trama de varios caracteres. ¿Sí? O sea, la codificación ASCII está hecho para una comunicación full duplex. O sea, si yo le puedo decir... La codificación ASCII está hecha para codificar datos. De ahí la puedo utilizar la comunicación full duplex, hard duplex. O sea, que depende de qué uso, estos controladores pueden ser inútiles, digamos. Está previsto para hasta hard duplex, full duplex. Si vos no lo querés utilizar, no es necesario. ¿Sí? Pero la idea es, ya que vamos a diseñar algo, lo diseñamos lo más abarcativo posible para que no tengamos que estar parchándolo. ¿Sí? Caracteres creadores de formato. Estos caracteres se utilizan mucho cuando yo estoy en un terminal, ¿sí? Comunicándome por un puerto serie con otro dispositivo para darle formato al texto, por ejemplo, para dar un enter, para volver al inicio de la línea, todo eso, ¿sí? Para eso se utilizan estos caracteres. Tabulación vertical, mover el cursor una línea abajo, tabulación horizontal, son caracteres que me permiten moverme dentro de un terminal, ¿sí? Y luego tenemos algunos caracteres especiales, como el carácter nulo, el carácter bell. ¿Por qué tenemos todo este tipo de caracteres? Todo esto se utilizaba originalmente en modems. Entonces, si yo tenía que hablar con un modem que está recibiendo datos de una línea telefónica, yo tenía que indicarle si quiero recibir datos, si no quiero recibir, que cancele la transmisión, que ahora estoy listo para transmitir, que ahora estoy listo para recibir, ¿sí? Entonces yo tenía que manejar el protocolo con el que se comunicaban esos dispositivos, ¿sí? Hoy por hoy, la mayoría de estos no se utilizan, algunos sí se siguen utilizando, y también tenemos otras formas de hacer el tráfico de datos. Bien. Y luego tenemos ya el código ASCII extendido, como les decía, que agrega una fila más, agrega un bit más, ¿sí? Por lo tanto duplica la cantidad de caracteres que se pueden poner. Su primera versión se conoce como la página de código 437, posteriormente se agregaron otras variantes normalizadas y actualmente tenemos estas como las codificaciones más utilizadas, el ISO 8859, ANSI 252, Windows 252 o Windows Latin 1 son las más utilizadas, ¿sí? Cuando ustedes configuran un terminal, ustedes normalmente le dicen al terminal cuáles las codificaciones están utilizando. No es que está ahí, no es que cada vez que lo abren al terminal les pregunta, pero pueden configurárselo, tiene que estar en la configuración para que elijan cuál es la codificación que están utilizando, para que si llega a determinado valor hexadecimal, el terminal les muestre el carácter correspondiente, ¿sí? Y viceversa, si yo pongo un carácter con el teclado, que mande el valor hexadecimal que yo quiero mandar, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el problema del ASCII? Que si bien con el ASCII extendido tenemos 256 posibilidades, te dirán, bueno, pero hay 26 letras en el alfabeto, entre mayúsculas y minúsculas, 52, más los números, símbolos. Parece que son, ¿verdad? Hasta que aparecen los diferentes idiomas. Tenemos caracteres que nosotros no utilizamos, que el portugués utiliza. Tenemos diferentes alfabetos, ¿sí? El alfabeto chino, el japonés, griego, hay varios alfabetos, ¿verdad? Y ahí ya no alcanza. Entonces, para poder aumentar la cantidad de caracteres, es que se inventó el Unicode. Y se trató de normalizar, estandarizar y hacer una sola codificación universal, ¿sí?
Es mantenido por el consorcio Unicode y fue normalizado por la ISO o la IEC desde el año 91. Trata los caracteres ideográficos, alfabéticos y símbolos de forma equivalente, incluso los emojis. ¿Sí? Los emojis también están dentro de este alfabeto. Proporciona una forma consistente de codificar texto multilingüe, ¿sí? Ya no es como el ASCII, que solamente tenía el alfabeto, o sea, el alfabeto para español e inglés, ¿sí? Faltaban algunas letras de portugués, por ejemplo, y facilita el intercambio de información internacional justamente al manejar diferentes idiomas, ¿sí? Los caracteres se identifican mediante un número llamado punto de código y su nombre o descripción. Un punto de código es un número entero entre 0 y 1.114.111 o su equivalente en hexa, ¿sí? 10 FFF. Los puntos de código normalmente los representamos con el prefijo U más el número del código que queremos representar en hexadecimal. Entonces, por ejemplo, este código yo lo representaría como U más 10FFF. ¿Sí? Esa es la forma en la que se representa la nomenclatura que utilizamos cuando queremos representar un número, un carácter único. ¿Sí? Los primeros 65.536 puntos de código forman el plano plurilingüe básico, ¿sí? O sea, el plano con todos los caracteres necesarios para escribir, básicamente, ¿sí? En cualquier lenguaje, en cualquier idioma. No me acuerdo de memoria el número 65.536, sino que es FFFF en hexadecimal, ¿sí? El resto se denominan caracteres complementarios. El carácter A se representa, por ejemplo, como Unicode 61, ¿sí? O sea, esto es en hexadecimal. ¿Se acuerdan que les dije recién de la nomenclatura? Bueno, así estamos representando el carácter A minúsculo, ¿sí? O la cadena de texto Latin Small Letter A, ¿sí? Ustedes pueden buscar en Google, pueden buscar en Internet, hay varias tablas que les representan cada uno de los caracteres con su equivalente en Unicode. Profe, Sí. ¿y este es de largo variable? Pues, Dígame Luis, por favor. Para que no diga eso, él me va a seguir llamando profe, a pesar de que me conoces hace 3 años. No me llamen profe, no me llamen ingeniero, no, a mí me gusta que me digan Luis directamente. ¿Sí? ¿Estamos? Luis, Sí, son mil. es de ancho de largo variable, puede ser entre 4 y 6 dígitos en hexadecimal. ¿Dónde? Más. 4 o 6 dígitos. Bien, sí. Es de largo variable. También tenemos... Se rellena con 0. No, tenemos un TF8, 16 y 32, pero ya te me estás adelantando. Quería ver dónde lo decía. Sí. Y ahí están, de hecho. Me pasé, ya me he hecho para tiempo. Los puntos de código se pueden representar mediante 3 formatos de transformación. O sea, un mismo código, un mismo carácter, yo lo puedo representar de diferentes maneras utilizando UTF-32, 32 bits, UTF-16, 16 bits, o UTF-8, ¿sí? En UTF-32, cada carácter ocupa 4 bytes, o sea, 32 bits, ¿sí? En UTF-16, cada carácter ocupa 2 bytes si está en el BMP, que en el mapa es el Basic Multilingual Plane, ¿sí? ¿Estamos? Y en UTF-8, cada carácter ocupa 1 byte si está entre los primeros 128 caracteres. Y 2, 3 o 4 bytes para poder mostrar o representar el resto de los casos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué utilizarían ustedes? IDP. ¿De qué depende? Y sí, no sé, el espacio que tengo para guardar información. No necesariamente. Porque pueden haber algunos caracteres que con UTF-16 los represento en 2 bytes, que con UTF-8 necesiten 3 o 4. Entonces, si los caracteres yo voy a utilizar casi todos están fuera del BMP, me conviene saltar a UTF-32 directamente. Si los caracteres yo voy a utilizar, la gran mayoría están dentro de los 128 primeros y utilizo UTF-8. Cuando eventualmente tenga que representar alguno, utilizaré la conversión. Su representación, la representación de estos en 2, 3 o 4 UTF-8. ¿Sí? Pero depende mucho de eso. Por eso un archivo de texto lo puedes codificar en UTF-8, 16 o 32 y el tamaño no necesariamente
en el 8 es el más pequeño. ¿Sí? Empezás a poner muchas mayúsculas, no mayúsculas, muchos símbolos, ¿sí? Peso, euro, peso, signo de moneda, signos de puntuación, varias cosas así que no están en el código ASCII tradicional, y vas a ver que en UTF-8 te ocupa más espacio que en UTF-16. Bien. Los caracteres del BMP se codifican directamente en 2 bytes, ¿sí? Son los caracteres del plano, multilingüe, básico. Y el resto se configuran en 4 bytes en un esquema de pares subrogados. La primera palabra de 16 bits es subrogado alto, toma estos valores, mientras que la segunda palabra de 16 bits la vamos a llamar subrogado bajo y va a tomar esos valores. ¿Sí? El BMP reserva el rango desde D800 a DFFF para su codificación y nunca se le va a asignar un carácter. ¿Sí? ¿Cómo funciona UTF-8? Los primeros 128 caracteres están configurados directamente en un byte y coinciden con ASCII. No ASCII extendido, ¿sí? ASCII, que tenía 128 posibilidades. Entonces, si ustedes van a escribir un texto que utilice solamente los caracteres ASCII, lo más conveniente es codificarlo en UTF-8, ¿sí? Los siguientes 1920 caracteres son codificados en 2 bytes e incluyen las lenguas más comunes. Todos los caracteres restantes del BMP son codificados en 3 bytes. Fíjense que para codificar el BMP, que entraba siempre en 2 bytes con UTF-16, UTF-8 necesita 3. Para la mayoría, no para los primeros 1920. ¿Sí? O sea, depende mucho de eso. Y los caracteres del plano suplementario son codificados ya directamente en 4 bytes. ¿Cómo se realiza la conversión? Un carácter codificado en UTF-8 puede ser, si va de 0 a 127, ¿sí? Esto es 127 en decimal, la representación hexadecimal, se codifica directamente con una sola palabra, que tiene el primer bit en 0 y después los valores de cada bit, ¿sí? De cada uno de los 7 bits. Por eso es que utiliza un solo byte de 8 y solamente puede llegar hasta 127. Ustedes me dirán, pero si 8 bits me permite representar 255. Sí, pero este bit tiene que estar en 0 siempre. ¿Por qué? Porque si está en 1, me está representando que hay otro byte más. ¿Sí? Si esto está en 1, 0, los 6 bits menos significativos de la palabra que quiero representar se codifican acá. Y los otros 5 bits se codificarán acá. Acá tendré 1, 1, 0. ¿Sí? Estos valores van fijos. O sea, si yo tengo código ASCII, perdón, código UTF-8 y detecto que primero hay un 1, bien, ya sé que esto no es por sí un solo carácter, sino que es parte de un carácter que está formado por varios bytes. ¿Sí? Veo el siguiente carácter. Si el siguiente carácter tiene 2 1 seguidos, listo, ya sé que son 2 nada más. ¿Sí? 2 1 y un 0, ya sé que son 2 nada más. En este caso son 3. Nuevamente tenemos el formato. Acá está la palabra completa del BMP. Yo ya aquí tengo 16 bits. ¿Sí? Yo ya puedo representar todo el BMP utilizando 3 bytes con codificación UTF-8. ¿Sí? Distribuyéndolos de esta manera. 6 bits acá, 6 bits acá, 4 bits acá. Y para representar el resto, lo codifico de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Y cuál es la ventaja de usar UTF-32 si en todos los casos se codifican en 4 bytes? ¿Cuál es la ventaja? Claro. ¿Uniformidad? Sí, el largo fijo. De nuevo, volvemos al tema del largo fijo. O si vos utilizas muchos emojis en tu mensaje, Claro. y utilizas directamente UTF-32. ¿Sí? Ya no tenés que estar buscando cuál es el valor para poder convertirlo, digamos. Ya no tenés que estar analizando todo el tiempo estos bits para poder convertirlos. Directamente siempre los anidás y los convertís en solo carácter. ¿Sí? Bien. Bueno. Creo que llegamos hasta acá. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Estamos bien, verdad? Vamos despacito todavía. Ok. La clase siguiente es el miércoles a las 2, a las 14. ¿Sí? Los miércoles a las 14.